Hola, ¿cómo están? Pues acá con las noticias del fin de semana de hoy. Hay varias cosas de qué hablar. Pues, ¿por cuál empezamos? Empezamos con Monreal, empezamos con el COVID de AMLO, empezamos... ¿Por qué? Pasaron muchas cosas en estas últimas horas, muchas cosas. También quería platicarles como otro tema que no tiene nada que ver con eso, pero me pasó apenas. Entonces, pues por dónde empezar. El viernes sábado estalló un artículo de Anabel Hernández en Deutsche Welle donde decía que Morena pues estaba dinamitando básicamente, que Monreal se sentía muy traicionado y se sentía muy mal y que lo más probable era que él y Marcelo Ebrard abandonaran la 4T y el partido porque pues todo apuntaba a que el apoyo será para Claudia Sheinbaum para la presidencia de 2024 y no como pues se tenía pactado con ese grupo, porque Claudia ha tomado muchísima fuerza, muchísimo poder ahí en pues ciertas bases, no en todas, pero bueno, ya sabemos que hay muchas cosas que se necesitan para una presidencia, no nada más ser mujer, no nada más pues tener ciertas simpatías. Por ejemplo, pues Marcelo tenía otras cuestiones como las internacionales, las relaciones que tiene, es un respaldo internacional al final de la historia. Y pues lo que sucedió hoy en la mañanera con el presidente Ronco, yo creo que ya había levantado varias suspicacias y pues resulta que siempre sí tenía COVID, entonces pues ojalá que ahí en la mañanera no sea un contagiadero porque no sé qué tan más contagioso sea Omicron, o sea, decían que Delta era, no recuerdo cuántas veces más contagioso que otras anteriores, gracias, pues sí, que otras anteriores, entonces, pues no sé cuántas veces más y ojalá no haya un contagiadero ahí en Palacio Nacional. Eso por una parte. Por la otra, pues se liberaron órdenes de aprehensión. García Luna, Cárdenas Palomino y ¿quién más estaba? Eh, el Chapo. Entonces cualquiera diría que ya pa' qué, ¿no? García Luna sí, no, o sea, no creo que se solicite la extradición. Estados Unidos no va a soltar a García Luna, menos al Chapo que ya está sentenciado. Y el que queda aquí es Cárdenas Palomino. Cárdenas Palomino está preso por la tortura a la familia de Israel Vallarta, pero no de Israel. Israel podría denunciar, pero la verdad es que yo sí sentía que esta denuncia de la familia Vallarta, a pesar de que obviamente es fuerte, o sea, podían buscar la manera de desestimarla y de liberar a Palomino a cualquier momento. Y pues creo que con esta orden de aprehensión nueva se la aplicaron así como él las hacía, que ya estando la gente dentro de prisión, pues le aventaban una carpeta más y ahí ni cómo alegar nada, ¿no? Que fue lo que pasó, pues entre comillas, con Israel, entre comillas, con Noé Robles, del caso Martí, entre otros. Entonces, pues eso atora un poco más de tiempo a Cárdenas Palomino. Sin embargo, se dice que pudiera también frenar o rebotar su extradición, porque pues ya tendría cargos aquí en México, entonces probablemente él no sea extraditado. Mm, lo que sé de Cárdenas Palomino es que no convive con otros presos, este, que tiene asesoría de Salinas Pliego legal, o sea, me refiero. Entonces no está solo. Ellos dos tenían adamantium. Y pues, quién sabe qué va a pasar con Cárdenas Palomino. Mm, todavía no hay. Me extraña que no haya nadie tomando el caso
de Palomino, o sea, cubriéndolo, así como hay otros procesos tan importantes. Creo que el de Palomino es muy importante, yo lo dije con Julio Cerroa, me parece que el hecho de Cárdenas Palomino esté en prisión se está minimizando por completo. Y pues, coincidencia o no, se habló estos últimos días de García Luna y pues obviamente se sabe que dentro de estas órdenes de aprehensión había otros nombres. Todavía está a la especulación pues de quién se trata. Pero obviamente creo que el nombre que todos queríamos ver, que todos necesitamos ver, pues era el de Felipe Calderón. Felipe Calderón al final de la historia pues era el responsable de lo que sucedió realmente en ese sexenio y por esos cargos, por el Rápido y Furioso, por legitimar su guerra contra el narco, por legitimarse él como presidente. Pues sí fue traición a la patria, pero ¿veremos a Felipe Calderón tras las rejas? No lo creo. Hace tiempo me había molestado mucho con Julio Astillero porque fue él quien lo dijo. Porque todo parecía indicar que ya la prisión de Felipe Calderón estaba muy cercana. Y pues no fue así. No creo que este sea tampoco pues el momento para que inicien pues esas situaciones de justicia. Pero creo que más allá de lo que debe Felipe Calderón, pues sí, de esta impunidad con varios presidentes, creo, y mucha gente todavía no termina de entender, o sea, veía el viernes y me enojé mucho, pero pues ya no hice otro. Hola, Cris. ¿Por qué no estamos entendiendo? Bueno, ese live era de un tal Satanás, no sé. Era un live anti-chairos y mencionaba sobre la estrategia de seguridad. Y bueno, como cualquier opinólogo de plataforma, pues se limitó a decir el abrazos no balazos. Bueno, pues quiero decirle que yo sí tengo una investigación seria y yo le hablé de García Luna en ese momento y él me dijo, ¿pero qué tiene que ver? García Luna ya está detenido y en Estados Unidos. Pues no, cabrón, no nada más era García Luna. O sea, ¿por qué esta oposición que se cree tan inteligente no es capaz de entender lo más elemental? Y creo que muchos de nosotros de este lado tampoco estamos entendiendo lo más elemental. No solo era García Luna, no nada más era pues que este hombre tan corruptísimo desde antes de nacer hubiera hecho todo lo que hizo en cada lugar del que pisó. Es todo lo que organizó, o sea, él lideró esos cárteles al final de la historia, o sea, él creó una organización dentro de, o sea, no nada más fue como permitir todo lo que pasaba en el país, no nada más fue hacer, o sea, ojos ciegos, oídos sordos. De verdad, el crimen organizado se perpetró tanto en el país que estaba por dentro. Y al decir que estaba por dentro, era que muchísimos cargos en todos los niveles estaban sumamente corruptos, repito, no al grado de permitir, al grado de hacerlo ellos. Ellos eran los que movían droga. Ellos eran los que controlaban bandas de secuestradores, bandas de robo de autos, bandas de todo. Corrupto desde antes de nacer. ¿Cómo le hizo? Muy buena pregunta. ¿Qué me explicaba Francisco Cruz? Él traía esta genética corrupta, literal, o sea, era corrupto desde antes de nacer, porque él venía de una familia que en Michoacán, pues hizo muchas cosas, pero estaba en el CISEN. Pero venían huyendo. Entonces, desde el CISEN ya habían hecho, pues ahí una situación que se llamaba la canasta. Eran varias personas del CISEN que se reunían en una zona de Ciudad de México que aún hoy existe, por supuesto, y que hay personas que aún viven ahí de este grupo y pues ellos, repito, controlaban todas estas situaciones.
Entonces, lo que estoy diciendo, hola Alex, no es que yo me lo haya sacado de la manga. O sea, es que yo entrevisté a alguien que tiene las fuentes, a alguien que conoce esto y que ha escrito no un libro, sino varios a lo largo de muchos años. Entonces, pues este hombre tenía una banda de robacoches que le creó el propio CISEN a los 11 años. Si eso no es no ser corrupto, si eso no es crearle un futuro desde antes de nacer, pues yo no sé qué es. A lo mejor dentro de su mente de este amigo, pues no logra entender esta situación. Pero, pues eso es, o sea, esto no viene de una persona que nada más se hizo ambiciosa y ya, ¿me entienden? Viene de familias que trazaron literalmente un futuro para sus hijos. Tal cual el caso del Vicentillo, el del mío todavía no sale publicado, pero el que me refiero es el de Francisco Cruz. El último se llama El Señor de la Muerte, que pues es García Luna. No lo tengo aquí, creo, todavía. Bueno, o sea, sí lo tengo yo, pero no está a la mano. Pero es de Francisco Cruz y precisamente narra toda esta historia de García Luna, de su infancia, de su origen, de su familia, o sea, de sus hijos, de su esposa. Incluso su esposa también estuvo en el CISEN desde muy joven, al igual que Marisela Morales. De hecho, Marisela y García Luna tuvieron una relación y pues no prosperó, pero continuaron esta relación. Después, pues bueno, ya estando ahí en el CISEN comienza a tejer relaciones con otras personas. Por ejemplo, Cárdenas Palomino también venía de una familia igual de corrupta, o hasta más. Su padre estuvo también en la policía, estuvo en el ejército incluso, y pues él había cometido homicidio contra un hombre. Y esto fue cuando él estaba muy chavito y no pasó nada, o sea, lo protegieron. Y pues el documento quedó ahí resguardado, pero no fue destruido y después se publicó. Pero obviamente pues nada sucedió, ¿no? Justo ese cargo no está dentro de los que le están imputando ahora. Probablemente, quizás lo pudieran añadir, pero no lo creo muy posible. Y entonces, pues ellos comenzaron a organizar otras pequeñas células dentro de cada institución que había, ya fuera federal o local. O, pues que desde las federales que ellos tenían a su alcance, fueron pues haciendo redes finalmente de estas personas que alguna ocasión estuvieron en la AFI, que estuvieron en la CIEDO, pues se mueven y se van a fiscalías estatales. Y pues hablaba también con Alex en otro live anterior sobre este video que apenas salió de un hombre al que una mujer policía, porque había mujeres policías que también torturaban, que le estaba dando de tablazos a un hombre detenido en Veracruz y le estaban echando la culpa a Cuitláhuac. Bueno, la culpa puede ser de muchos, la responsabilidad puede ser de muchos, pero creo que en particular esta pequeña fiscalía, hola Vicky, pues viene de toda esta gente, o sea, estas prácticas, esa práctica que vimos se la aplicaron a muchísimas personas, incluyendo al propio Israel Vallarta. Él lo relata en su protocolo de Estambul y está escrito también en el Teatro del Engaño de Manuel Stills. Entonces, pues son prácticas que a pesar de que han pasado 16 años no han terminado, y eso creo que es lo que no terminamos de entender. Esas prácticas, esas personas que cometían torturas, esas personas que fabricaban culpables, hola Clau, o sea, todas estas personas que estuvieron en tiempos de estos señores, pues continúan estando ahí. Y se han movido, algunos siguen en Ciudad de México, otros, pues les decía, se fueron a otras fiscalías, unos pues murieron acribillados precisamente también por el crimen organizado, o se presume que pudiera ser el crimen organizado, o probablemente dentro de las mismas fiscalías. Probablemente a alguien ya le estaban estorbando. Entonces, pues opciones hay muchas. Pero, pues esa es la situación que no terminamos de entender.
Alex, hay algo que ocurre y es muy curioso, no sé qué opinas. ¿Qué, Alex? Cuéntame. Y pues esa es la situación. O sea, eso es lo que de verdad yo no puedo creer. ¿Cómo es que no entendemos? O sea, no es algo que, ay, sí, eran los titulares, estuvieron un sexenio, se fueron y ya. O sea, no pasa nada, next, se cierra el capítulo. No, no es así. O sea, hay consecuencias que quedan. O sea, sobre todo todas estas personas que están ahí activas. ¿En qué trabajo? Pues estoy haciendo ejercicio periodístico desde esta pequeña trinchera. Monreal, un dinosaurio de la política mexicana. Pues sí, el segundo tema pues también era Monreal. Ya lo habíamos tocado, igual en julio me parece que tuvimos una mesa, de análisis con Julio Serroa, porque a Julio pues ya también le olía raro. Sí, de verdad yo admiro a alguien por cómo maneja la información, ese es Julio Serroa. Y tengo la dicha y el super honor de colaborar con él en La Voz de Julio por YouTube. Y pues la pregunta era, o sea, ¿qué va a pasar con Monreal? O sea, Monreal ya había dicho que él quería la silla. Y no estuvo en una primera lista presidenciable que se hizo desde la misma mañanera que el presidente dijo, ¿no? Y a pesar de que pudiera decir que él no se mete o que pues él no está haciendo una campaña precipitada, pues creo que todas estas ambiciones, comenzaron a surgir. Y pues justo es lo que creo. O sea, este artículo de Anabel decía, bueno, probablemente Monreal y Ebrard se van a ir, ¿no? Pero efectivamente entiendo yo el hecho de que se hayan sentido traicionados porque ya había un pacto y se sabía que siguiente, muchos youtubers también me lo dijeron. Quizás porque en ese momento Brad estaba muy fuerte y aparte, pues también ese dinero, al igual que con Torruco, porque este descubrimiento de Julio sobre Torruco, pues viene también sobre los rumores. Y uno de esos rumores era que el tapado del presidente, pues era el hijo de Torruco. Por joven, guapo, innovador y no sé qué. Y muy 4T, por supuesto. Entonces, pues Julio empezó a partir de ahí a investigar, a ver si es que encontraba algo y lo encontró. Eventualmente lo encontró. Y pues el chapucero genera chayote de Torruco. Y así es que se comprueba esta versión de los Torrucotubers. Pero antes de Torruco, pues se dice, Torruco pues les daba de qué hablar, o sea, les ponía los temas sobre la mesa. Y obviamente, pues lo que pedía a cambio también era apoyo a su figura. Y entonces por eso es que se decía que el hijo iba a ser el próximo presidente y era el tapado del presidente. Cosa que ahora no creo ni remotamente posible. Pero antes de él hay un grupo, o había un grupo, que ahora ya realmente está extinto dentro de la 4T, que pues era un grupo cercano pues de amistades y estaba conformado por John Ackerman, obviamente Irma Heréndira, Santiago Nieto, Paula Félix, Sergio Mayer y Carla Humphrey, obviamente. Entonces estas personas eran muy cercanas. Ahora ninguna de ellas está en la 4T. Carla Humphrey está en el INE, pero pues bueno, o sea, ella era como un poco no política, entre comillas. Pero pues de todos ellos ahora ya ninguno está ahí. ¿Por qué? O sea, ¿por qué si eventualmente en teoría se podría pensar que querían lo mismo que Monreal, ¿no? Un cargo, una presidencia, una silla, un hueso, etcétera, ¿no? Porque aparte, el artículo que le siguió a Anabel fue uno en Reforma donde él decía, o sea, literal aplicaba este meme de, ay, ¿cómo se llama este monito naranja? El Lorax, lo tomaré, estoy muy ofendido, pero lo tomaré. Porque siempre se sentía desplazado y que tenía que abandonar los partidos donde militaba porque no se sentía valorado. Y porque él se esforzaba muchísimo, pero pues realmente no encontraba apoyo y entonces era como,
toma Monreal, aquí está esto, aquí está este cargo, aquí está esta candidatura, aquí está bla, bla, bla. Entonces, él quería el cargo que tiene hoy Claudia Sheinbaum, pero pues le dieron la presidencia de la Jucopo, ¿no? Y entonces el Senado, pues él es quien dicta la agenda básicamente. Y entonces ahora si Monreal se va, pues pareciera que la reforma eléctrica se viene abajo y todas las próximas reformas o propuestas que en dado caso Morena quisiera pasar, porque entonces ya no habría quien negociara y obviamente sería una traición. Entonces eso no le conviene a nadie. Por eso creo que no habían desplazado a Monreal, pero también creo que lo hubieran desplazado desde un principio precisamente para evitar este tipo de cosas. Pero pues bueno, a ver qué pasa. Y la otra situación, también nuevamente con el fiscal. Veía en Momentum que se preguntaban por qué el fiscal está generando todas estas órdenes de aprehensión, con quién quiere quedar bien. O sea, ¿realmente quiere quedar bien? O sea, ¿a qué realmente obedecen estas órdenes de aprehensión? Y pues también Darío Celis ahora en esta ocasión también pues mencionaba algo así como que ya también iba pues en decaída su figura. Cosa que no creo, se sigue insistiendo, otros periodistas también de derecha lo han mencionado. Pero ahí no sé si pudiera ser igual la especulación de Alonso Cuevas. Muy válida, por cierto, pero al final del día especulación porque Alejandro Gertz Manero es una de las personas que no se deja ver y que no realmente no tiene una relación con la prensa, entonces pues saber si aún está en sus cabales sería complicado de saber, que es lo que básicamente estaba diciendo. Y ahora pues también el presidente no ha parado de repetir su apoyo incondicional al fiscal. Entonces, es complicado el tema. O sea, él ya había mencionado que no, o sea, que casi que nos olvidáramos del hecho de que iba a pedir su renuncia, que él seguía confiando al 100%, y bueno, también tenemos estas acusaciones de las que ya habíamos hablado sobre Santiago Nieto, que podría ir a la cárcel incluso. Y pues sí, es triste porque básicamente es una traición. O sea, y repito, eran cercanos a Ebrard. O sea, Santiago Nieto conoció a Andrés Manuel por Ebrard. Entonces, al final de la historia, aunque fue un excelente funcionario, pues no sé, ahí hay intereses. Y bueno, o sea, esto se conecta con lo del chayote por otra razón. Yo quería subirles el proyecto Gran Visión 2030, pero también otro de los más grandes trabajos de Contralínea, que fue la lista de chayoteros que más dinero recibieron en publicidad oficial en tiempos de Peña Nieto. Y me parece curioso porque cuando se destapó ese artículo hubo un gran escándalo, o bueno, al menos a mí sí me generó pues muchísimo impacto porque cambió completamente mi forma pues de ver a los medios de comunicación. Creo que más o menos ya teníamos una idea con lo que había pasado en Televisa, o pues quienes conocían por ejemplo a Enrique Serna, si no me recuerdo es el autor, que hablaba ya de chayote, pues más o menos ya sabían cómo estaba la situación. Pero el que se haya pues destapado realmente que por ejemplo López Dóriga o Adela Micha, no sé si recuerdan, o sea, López Dóriga tiene un yate, Loret de Mola tiene un departamento en Miami. Julio Cerrón me decía, bueno, es más creíble que Loret de Mola pudiera realmente tener un departamento lícito en Miami, a pesar de que sea vecino de García Luna, de uno de los tantos lugares que tenía ahí García Luna, porque realmente a Loret sí le pagaban mucho dinero en Televisa. Pero pues a personas como Adela Micha, pues igual y no tanto. Y no sé si recordarán que así como unos 4 años o un poco más, se casó uno de sus hijos, uno de sus hijos. Y se divorció como al mes.
pero cuando se casó, TV Notas publicó que la boda le había costado más o menos como 5 millones de pesos. 5 millones de pesos que literalmente tiró a la basura. Porque pues su hijo se divorció enseguida. Porque su esposa le puso el cuerno. Pero pues uno se pone a pensar, o sea, ¿por qué tantísimo dinero, no? Y entonces comenzábamos a pensar pues todo lo que generaba Televisa. ¿Por qué no queríamos a estos enormes periodistas ya con una trayectoria súper conocida? Y a la menor provocación aceptamos dinero de publicidad oficial y lo digo por contralínea, lo digo porque, o sea, tienen todo mi respeto, pero pues eso no impide que me llegue a cuestionar este tipo de cosas. Porque si ellos publicaron y dieron entrevistas, incluso también en la, bueno, la Octava también se sabe que recibe publicidad oficial. Vicente Serrano, Vicente Serrano, sí, bueno, sí, obviamente sabía que recibían publicidad oficial y trabajaba ahí, pero la razón por la que supuestamente él sale de la Octava es porque le estaban dando línea en cuanto a que no criticara ni mencionara para mal a Alfredo del Mazo, porque es una figura a la que pues a él no le gustaba y entonces comenzaba a criticarlo, pero resulta que el Estado de México pues le daba la Octava publicidad oficial y pues cómo se podían poner a hablar mal de Alfredo del Mazo. Entonces iba a provocar un problema y Vicente no hizo caso. Después le volvieron a llamar la atención y entonces es que se enoja en plena transmisión y renuncia en ese momento. Pero bueno, más bien fue por eso, o sea, desde un principio si él hubiera, bueno, si su ética fuera tal, pues creo que no, ni siquiera hubiera aceptado la invitación sabiendo que recibían publicidad oficial. Más bien creo que a Vicente cuando algo le toca, cuando algo de verdad le puede, porque es personal, entonces sí le importa, mientras no. Por cosas que he visto. La otra creo que próximamente la va a publicar Julia, entonces no puedo adelantar mucho al respecto. Pero acuérdense de mí porque les digo esto. Y que otro tema de lo que pasó y el COVID de AMLO, que ya, pues, dice, obviamente ya estaba contagiado en la mañana, ya estaba ronco, pero pues sí, qué tal que pues por ahí contagió a alguien de Palacio, va a ser un contagiadero, porque aparte esta cosa es súper contagiosa, ¿no? Pero pues a ver cómo van las cosas y aparte pues le va a tocar ahora entrar al quite a Dan Augusto en las mañaneras. Entonces, pues sin querer queriendo, tenemos a otro presidencial ahí también, pues a ver qué tal su desempeño, ¿no? Y algo así. Sí lo vi. Un fantasma que ronca. Y les decía, es que en la tarde resulta que fueron a enviar una carta petición de Mary Sáenz a Palacio y la recibió a Dan Augusto, estaba ahí en el Zócalo. Entonces eso me sorprendió muchísimo porque según sí leyó la carta, pero lo que más me sorprende es que estuviera ahí sin escoltas, sin... así, en pleno Zócalo, o sea, ya la gente conociéndolo. También en el AMLOFest estuvo ahí en el Zócalo, ya siendo Segov. Entonces creo que podría ser, podría ser una también plataforma para evaluar, pues, si gusta, ¿no? A la gente cómo lleva la mañanera, porque aparte, recuerdan la ocasión que AMLO le dio COVID y que estuvo Olga Sánchez Cordero y que fueron mañaneras súper grises que a nadie le gustaban. Creo que uno de los que mejorcito llevó la mañanera fue Brad, ¿no? Pero pues realmente se le perdió como el chiste. Pero, pues a ver, habrá que ver qué tal se le rifa el nuevo titular de Segov, porque si lo hace bien,
también él podría estar en la lista de presidenciables. No digo que obviamente dependa de cómo lleva la mañanera, pero sí puede ser una plataforma importante para que la gente comience a conocerlo un poco más. Y pues obviamente a generar igual esta simpatía, empatía, este afecto con la gente al salir así de Palacio, al estar ahí y codearse con la gente del Zócalo, cosa que jamás en la vida hizo Olga Sánchez Cordero. Creo que salió en una ocasión con Encinas a atender a un grupo, pero por ejemplo obviamente estaba ahí el plantón de Mary Sáenz, había otras manifestaciones que no pelaron. Entonces, no lo sé. Creo que en esa cuestión, pues sí, Adán Augusto es un hombre muchísimo más sencillo. Y pues habrá que ver qué pasa con estas cosas. Y regresando para igual cerrar ya el tema de la publicidad oficial y que Nacho Rodríguez el chapucero, no sé por qué no es escándalo. El chapucero era el más polémico de los youtubers quizá, o sea, para los dos lados, tanto para el lado obradorista como para el lado que no lo quiere. Porque siempre que se referían a otro informante de izquierda para desprestigio, pues era Nacho Rodríguez, el chapucero. Ahora, pues por supuesto que hay toda la razón del mundo para continuar con ese desprestigio. O sea, que más desprestigio que saber que estás cobrando de publicidad oficial. Pero bueno, no era el único. Como les decía, en el video también aparecen otros medios, como Sin Embargo, que también ya había sido cuestionado porque sus dueños podrían tener algún enlace con el PRI, al igual que Latinos, que tampoco creo que sea tan fuerte, porque Álvaro Delgado fue... recuerden que Álvaro Delgado sale de la Octava también poquitito tiempo, después de que igual destapa lo de Latinos, y no recuerdo que otro escándalo también destapó Álvaro, entonces... pues no creo. Él se enfocó en Latinos, no tanto a los Solamendi, sino precisamente a este grupo priista de los Madrazo, de Madrazo y su hijo. Y entonces casi luego salí de la Octava y también había salido de Proceso, se va Sin Embargo, pero pues resulta que Sin Embargo también recibe chayote. Ovaciones, también estaba ahí, Contralínea, les digo que me sorprende mucho que Contralínea, pero bueno, también el Sendero del Peje, no recuerdo. Voy a checar otra vez la lista y voy a ver pues qué tanto dinero recibieron. Aristegui también estaba en esa lista. O sea, creo, es que yo no concedo, o sea, soy como muy radical, igual que Julio en el, hola, en el, ¿por qué alguien no debería aceptar publicidad oficial? Es que respeto mucho el trabajo de Contralínea y entiendo, a ellos sí los entiendo quizás un poquito más, porque ellos hacen trabajo de investigación con documentos, muchos documentos. Entonces, cuando tú pides esa transparencia de documentos es una lanísima. Pues yo estudié otra cosa completamente diferente a lo que estoy haciendo, pero intento hacer ejercicio periodístico. Entonces, por ejemplo, hay investigaciones buenísimas que hace Contralínea, pero pues para eso necesita también los documentos de transparencia y son pues documentos de 100,000 hojas, entonces obviamente te cobran cada hoja o así, aunque sean centavos, o sea, que te guste, que por investigación te puedes invertir de 10,000 pesos, quizás hasta 100,000, 200, 300,000 pesos, dependiendo de qué tan voluminosa sea esa documentación. Entonces ahí quizás entiendo que se necesite el fondo, pero a la vez tampoco, porque entonces, ¿por qué transparencia lo cobra? O sea, no tiene sentido estos precios exorbitantes que genera transparencia, porque se supone que por algo tiene también un presupuesto. Pero bueno, ya como todos, el presupuesto nunca les alcanza, porque prefieren invertir en otras cosas, así como el INE, ¿no? Y nunca hay dinero que alcance en ningún lado. Entonces, pues ellos ya tendrán sus razones y sus prioridades en las cuales invertir el presupuesto. Y pues eso en cuanto a Contralínea. Pero, ay, por Dios, o sea, gente como Nacho Rodríguez de Chapucero que nada más se dedica a opinar. Yo comencé a ver algunos videos de él y la verdad es que
me decepcioné así casi inmediatamente porque lo que decía no era cierto. Igual que la mayoría de ellos, o sea, esta situación del clickbait, por ejemplo, recuerdo, o sea, de sus fake news, recuerdo que ya habían vendido el avión presidencial, igual a base de pura especulación. Una cosa es tener elementos o sea, pero juntar varios elementos que te indiquen un hecho y de por qué tú estás especulando o que una teoría es, pues que un hecho va a pasar o pasó. Pero que juntes dos, tres elementos y digas, sí, por esto pasó y que a la mera hora no y quedas como payaso y no pides una disculpa, eso es feo. Y eso ha hecho muchísimo el chapucero toda la vida. Entonces, en una ocasión vi un video de que estaban en el Zócalo y que habían visto unas camionetas y pues resulta que nada que ver, no era cierto, o sea, nunca hubo ni así de intención de estas personas de comprar el avión, ¿no? Otra fue cuando la pandemia. Pero bueno, ahí sí, aunque todos la regaron porque necesitas, nosotros como nutrólogos, tenemos formación médica y llevamos epidemiología, llevamos salud pública, unas cuantas materias. Es embarrada. Tienes más o menos la idea, a veces aprendes ciertos cálculos, pero digo, a mí me hubiera sido de muchísima utilidad pues seguir estudiando o llevar epidemiología cuando empezó la pandemia o ya en el transcurso pero pues no fue así, o sea, a mí me tocó muchos días antes, digo muchos años, no muchos, pero sí algunos años antes, pues pasara todo esto, entonces pues ya no tengo la información tan fresca y me costaría interpretar ciertos datos que son estadísticos, que sí son así como muy... Necesitas de verdad muchísima exactitud y mucho conocimiento, mucha lógica, mucho sentido común para entender algunos artículos científicos, sobre todo en cuestión de epidemiología y en cuestión de pues sí, de estadística en cuestión de salud y de la pandemia. Ahora, ¿cuál creo aquí la situación? O sea, Gatel tiene muy buena formación. O sea, su formación siempre, no creo que nadie se lo cuestionó. Pero el hecho, pues, de estar inmerso en la política, porque a final de cuentas, pues, él era vocero de un grupo que tenía que actuar no de acuerdo a su opinión científica y técnica. O sea, en teoría para eso estaba enfrente y era el vocero, pero al final también todas estas decisiones estaban pues basadas en un contexto. Y ese contexto era, repito, no hay dinero que alcance, pues no hay dinero, ¿qué hacemos? O sea, ¿cuál es la situación? La solución más barata, más eficiente. Y eso fue lo que hicieron, esperar a que hubiera vacunas para poder comprarlas. Realmente en eso se basó toda la estrategia. Y pues intentar lastimar la economía lo menos posible. Y pues eso fue lo que pasó. O sea, no... Realmente ahí, pues lo que pudiera o no hacer Gatel, creo que no iba a poder hacer de tanta ayuda porque pues al final se necesitaba dinero, ¿no? O sea, estrategias había quizás muchas, pero a lo largo, es que no sé, o sea, y en cuestión de números, entiendo, pues que no era necesario que muriera tanta gente. Pero ha muerto gente en todo el mundo y no es por justificarlo, pero sí era una situación pues bastante complicada. Y pues esperemos que ahora esta ola de Omicron, que está levantando muchísimos contagios, pues no genere la misma cantidad de muertes, no sea tan fuerte como las olas que venían en cuestión de hospitalización y en cuestión pues de estos fallecimientos. Y pues bueno, eso era como en cuestión de la pandemia, del chayote. Pues sí, reprobó total y completamente. O sea, por ejemplo, Aristegui, ¿no? O sea, Aristegui también estaba recibiendo chayote y Aristegui sigue siendo muy crítica de... ¿Y qué gobierno supo o ha sabido manejar la pandemia? Es que muertes han ocurrido en todos los países, contagios han ocurrido en todos los países a pesar de que se haga y se deshaga. Entonces, o sea, incluso el mismo Estados Unidos, ¿no? O sea, cerrando fronteras, eso nunca impidió que continuara
todo este proceso. China, pues entre comillas, fue de los países que más la contuvo, países asiáticos, ¿no? Sobre todo. Pero eso es lo que se sabe, o sea, esos sí son países que tienen muchísimo hermetismo, o sea, son los datos oficiales. De hecho, pues, o sea, recordarán este médico que primero alertó del virus, pues se murió, pero en situaciones no muy claras. Entonces, igual podría indicar que no quería, o sea, que había una forma de censura, ¿no? Entonces, no podía decir él todo lo que sabía o todo lo que venía para el mundo. Y incluso también hubo una noticia y fue un viral aquí en TikTok, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, por eso ya es como entrar en cuestión de las farmacéuticas. Este, una chica que en México había descubierto un medicamento, o sea, no era la cura del COVID, era un medicamento eficaz para el COVID y le encontraron muerta a los días. O sea, esto fue verificado, o sea, no fue que salió en TikTok y ya, o sea, de verdad lo publicaron periódicos. Pero son noticias que nadie habla, o sea, son noticias que todo el mundo calla, deja morir y lo que viene, porque es más importante hablar de mil cosas más, ¿no? O sea, y entonces, ¿quién fue? ¿Fueron las farmacéuticas? Porque si vieron los videos que subí hace como una semana, dos, donde Anabel también se atreve ya a empezar a hablar de las farmacéuticas, pues no sé si ya habíamos tocado el tema, ¿no? Pero pues ella mencionaba, bueno, y le preguntaban, ¿qué pasa si legalizaran las drogas, no? Se acabaría todo este tema del narcotráfico y ella decía, es que en Estados Unidos hay muchísimo hermetismo para los medicamentos, o sea, allá a fuerza necesitas una receta para obtener un medicamento, no era como aquí, o no es, entre comillas, como aquí en México que puedes ir y comprar un antibiótico y por eso ahora tenemos unas resistencias cañonas a los antibióticos, ¿no? Pero allá no era así. Y entonces, o no es así. Entonces comenzó un mercado negro de estos medicamentos, pero aparte a esos medicamentos les comenzaban a añadir fentanilo. Y entonces volvieron adictas a varias personas con fentanilo legal, de farmacéuticas legales que pagan impuestos y etcétera. Pero esto es nuevo, de verdad, o sea, es algo que nunca había pasado. O quizás no tal cual de ese modus operandi, pero por ejemplo me decían, a ver, o sea, estos laboratorios clandestinos que están ahí en el Triángulo Dorado, que se supone que son cocinas y que los militares pues van y agarran todos estos tambos que se ven pues como sucios por todo el químico que ve ahí. De verdad, o sea, de verdad ahí se produce todo esto. O sea, cuando escuchamos las noticias que incautaron no sé cuántos kilos, toneladas, etcétera, etcétera, o cuando escuchamos las cifras del trasiego, de verdad, los laboratorios están en todos esos tambos, en 20, 30 tambos, está ahí en el Triángulo Dorado, en medio, o sea, no tiene sentido ya si empiezas a generar cuentas. Entonces, ¿qué tan posible sería? Porque también Anabel hablaba en El Traidor sobre cómo Ciudad de México y Querétaro, y obviamente Culiacán, o sea, eran zonas, bodegas de droga, y que además muchos negocios también pues formaban parte del trasiego, del transporte de las drogas, como por ejemplo camiones de bachoco, y que la primera persona que publicó ese artículo fue asesinada. Después Anabel lo retomó en el libro del traidor, pero la primera persona que habló de eso fue asesinada. O sea, se utilizaban camiones de bachoco para transportar droga. Y entonces, ¿cuál es la participación real de todas estas industrias legales dentro del narcotráfico? Habla Joel. Y pues te pones a pensar y dices, o sea, de verdad, como me decía Jesús Escobar, este hombre que pensamos o que vemos en las series como el típico narco, es el culpable de todo esto que estamos viviendo. O sea,
Y Anabel, por ejemplo, también fue evolucionando en su trabajo porque al principio ella decía, bueno, es que quizás el narcotráfico lo genera la pobreza, ¿no? En el Triángulo Dorado, pues la gente se dedica a esto o no tiene a qué dedicarse o cultiva esto o los cultivos se pierden. Pero después se fue dando cuenta que no era así, que también, que no solo los pobres trafican, que no solo los pobres siembran, que no solo bueno, es más fácil que un pobre haga pues las labores más complicadas, ¿no? Pero que no era una exclusividad de un sector, que empresarios pequeños, medianos, grandes, también ingresaban al negocio, porque no nada más era chido tener un negocio, 2, 3, 5, de diferentes cosas. También todo lo que fuera negocio, pues véngase. Y si daba, como da, como genera el tráfico de drogas, lo iban a hacer por pura ambición, por pura ambición. Porque siempre hay que generar más, ¿no? Porque siempre hay que aumentar esos números. Y entonces, ¿quién es el verdadero culpable de todo lo que estamos viviendo? Y esas personas, o sea, esos delincuentes se destaparán algún día, o sea, vuelvo al tema de lo que le habíamos leído en los cómplices del presidente. Juan Collado estuvo acusado de crear una célula que se dedicaba al secuestro, que era la célula llamada de intelectuales o de artistas, algo así, pero estaba integrada por comunidad judía que vendía en el centro joyero y que ese oro pues era parte también a veces de secuestros, de rescates. Entonces, ¿qué onda? Sí, sí, exactamente, políticos, empresarios, todos delincuentes. Y ahora también a esta masa, a este tumor, pues se le suman gente de la farándula. Otra noticia que también ya habíamos hablado es lo de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que ahora ya se le acreditaron estos delitos y que parece que van por el círculo cercano. Entonces probablemente esta chava que ya les había contado también pudiera salir embarrada. Y les digo pues porque salió en el artículo, porque se le dio una candidatura. Candidatura que no ganó, pero qué tal disfrutó ese dinero de la campaña. Entonces pues es probable que esa situación pudiera... Porque aparte, si ya llevaba un buen tiempo con él, ¿qué tan cercana era realmente para merecer una candidatura? Y ser la única mujer, o de la única, o sea, si eran dos mujeres, me parece, no más, o sea, las que se mencionaban. Entonces, este círculo que también generaba víctimas mujeres en esa situación para Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, también, o sea, esta mezcla con la farándula, ¿no? Que pues ya también se sabía, se rumoraba muchísimo. Y no nada más mujeres, hombres, chavitos, o sea, de todo. Y niños, o sea, no se concretó esta entrevista con una de las víctimas de Mamá Rosa, pero es uno de los casos también más fuertes de los crímenes contra los niños, ¿no? Y que esta señora murió completamente impune y además, al igual que Isabel Miranda de Wallace, premiada por gente como Vicente Fox y Felipe Calderón. Y pues se dice que al tener estas condiciones tan horribles de vivir, pues estos niños estaban completamente vulnerables a sufrir todo este tipo de delitos y pues al estar solos, pues ¿quién los iba a buscar? O sea, si había alguien que los buscaba, o sea, ¿a quién le iban a pedir cuentas? Y sabemos, o sea, también todo lo que pasa en paraísos, en turismo, pues también delincuencial, o sea, en México, perdón, Acapulco, Tlaxcala, pues sí, lugares, o sea, que venden a niños para que turistas vengan a, a hacer cosas con los niños. Entonces, es una situación bien fuerte lo que se ha ido destapando con el tiempo, pero que finalmente todo está unido.
todo es una gran masa, Quintana Roo, de un cáncer que afecta a México y que le movemos de un lado, le movemos del otro y no parece terminar, al contrario. Pues sí, es una situación bastante fuerte, ¿no? O sea, igual me encontré un video en TikTok que se hizo viral, pero que pues ya había salido en noticias hace unos años, de una señora que ve un camión con restos de niños por el tráfico de órganos, ¿no? Pero, o sea, también te pones a pensar, ¿quién consume esos órganos? ¿Quién puede pagarlos? Y pues era justo lo que hablaba ayer Alex en su live, ¿no? Todo para los opresores. Y que los oprimidos sean obviamente los que ponen todo. Los que ponen su vida, su cuerpo, su tiempo. Todo para que esta gente que siempre se ha creído superior pues pueda tener las mejores condiciones para seguir aquí. Y mientras que, literal como el meme, pues todos nosotros así, pues chingo mi madre entonces, ¿no? Literal. Pero te das cuenta y pues esto genera división, entre comillas. Pero esta división al momento de ver cuestiones como el racismo, como el clasismo, como el elitismo, y que México es sumamente líder en esos temas, pero que eso tampoco es como que haya cambiado mucho, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado con este boicot que se supone que le hicimos a Rappi y a Chumel Torres, ¿no? Hubo gente a favor, hubo gente en contra, hubo gente a la que le dio igual. Chumel ya había, pues siempre, o sea, él es como un Carlos Muñoz en chiquito de la política. Creo que muchos de los que somos chavos lo vimos en algunas ocasiones o crecimos con él en cuestiones de política. Pero pues sí, ahora creo que es algo completamente diferente a lo que era, más empoderado, y eso no está necesariamente bien. Porque ahora él cree que puede decir, hacer igual que Joss. O sea, creo que le va a pasar algo muy similar a Joss y va a tener que aprender en algún momento de la vida que lo que está haciendo no está bien. Pero, pues no sé, hay gente como Loret de Mola que siempre ha hecho desecho y vive en completa impunidad. Entonces, quién sabe si eso pasará en algún momento y cuándo. Quizás nos toque verlo, quizás no. Pero bueno, por ejemplo, había gente como Gloria Lara. Si no la conocen, no la conozcan. No se los recomiendo. Que decía, pues le salió muy mal su boicot. Porque el Rappi ahora es de las empresas, de las aplicaciones más descargadas. Pero no lo compara, o sea, no tiene manera de compararlo con datos anteriores a este boicot. O sea, no hay manera. Quizás que ya lo era y solo no ha cambiado la tendencia, porque esas tendencias no suelen cambiar diario o todo el tiempo. Y pues bueno, pensando en Rappi, pues cuántas aplicaciones mexicanas no podrían, o sea, Rappi es colombiana, si no mal recuerdo. Pero cuántas aplicaciones mexicanas no se podrían haber generado ya bajo ese esquema o bajo esa situación. Ahora también otra cuestión, nunca se pusieron a pensar en los repartidores, en las condiciones laborales que tienen, que realmente no son condiciones laborales. Eso nunca se, o sea, en ningún lado se puso a cuestionarla. Pero, no sé, son muchas cosas a analizar como en este tema. Pues, por supuesto que a mí Chumel, o sea, no me cae bien, no me gusta lo que hace, no me gusta la persona que es, no me gusta la persona en la que se ha convertido. También lo que ganan intermediarios, pues sí. Cuenta algo de terror. Que más de terror que el que ya estoy contando. Y ese es el del real.
Apple y la misma aplicación. Pero, justo, pero, justo estaba planeando una entrevista porque quiero como expandir mis temas un poquito. Entonces, hay un... No es mi amigo así de que vayamos a embriagarnos juntos, pero sí lo conozco. Voy a entrevistar a Eduardo Escoto, que es experto en temas paranormales. Porque es otra cosa que obviamente sí me late, pero pues también digo, a ver, si yo estoy haciendo ejercicio periodístico porque hay elementos, y son varios, porque hay evidencias, porque hay registros, porque hay documentación de alguna manera, pues porque estos temas todavía no... Bueno, por ejemplo, en la cuestión de los ovnis, pues ya la NASA aceptó de su existencia, ¿no? O al menos de algunos registros que tiene la NASA, pero ¿por qué? Pues de actividades paranormales no se dice nada, ¿no? O sea, porque todavía no está declarado, pues sí, sí existe, ¿no? Creo que Vladimir Putin también en alguna ocasión en una conferencia habló de la existencia de otros tipos de vida, pero nadie le prestó atención. Yo creo que si a alguien le preguntara eso, puta, sería la burla. Pero bueno, ese es otro tema, muy diferente. Pero sí, voy a entrevistar a Eduardo Escoto porque sobre el tema paranormal hay muchísimas cosas. ¿Qué otra cosa? ¿De qué otra cosa estaba hablando ya para como cerrar los temas ahí que teníamos pendientes? Han sido cortitos, pero pues bueno, creo que más o menos eso era por partes. Apple y la misma aplicación, pues sí. Pues no, creo que ya no recuerdo otro tema que fuera a tocar. No sé si Alex quería contar algo aparte. No sé si sigue aquí Alex. Mm, ya me acordé. Ya me acordé de qué iba a hablar. El último tema. Porque lo vi este fin de semana. Pues resulta, les voy a contar mi historia. Una anécdota de mi vida. Resulta que cuando yo tenía como 18 años, más o menos, estaba en una etapa de mi vida súper padrísima. Porque ahora se está poniendo muy de moda otra vez lo de la manifestación, ¿no? Que desees cosas que puedas atraerlas con tus emociones, con tu mente, etcétera. Con tus palabras. Y en ese momento pues yo estaba haciendo algo bastante similar. Pero porque yo quería ser modelo y pues se me presentaron oportunidades así como casi mágicas. Y pasó, pero justo yo había entrado a la agencia que yo quería. Nada fructífero salió de ahí, pero bueno, esa super emoción la conservo hoy todavía. Y en ese momento me invitaron a lo que hoy se conoce como un multinivel. No era una pirámide como tal porque ahí sí había producto. Pero me tocó conocer a una de las personas que más ha generado con Herbalife. Y entonces él se había salido y había traído otras empresas a México. Una de esas se llamó Bima. Bima México, porque Bima creo que todavía existe, pero aquí en México cerró sus operaciones, no recuerdo por qué. El caso es que, como en ese tiempo yo estaba súper empoderada y obviamente creía que lo merecía y lo podía todo, pues dije, pues órale. Y no me puse a pensar, pues como ninguna consecuencia, para bien o para mal, ¿no? Y pues sí marcó ese evento mi vida de alguna manera, porque empezaron a pasar ciertas cosas en varios sentidos de mi vida. En el económico no me fue bien, nada bien. Es más, fue cuando más sufrí por dinero. Porque, pues, lo que ellos te decían era que tú tenías que ser un líder en tu comunidad, en la comunidad, en la célula que tú formaras, para, pues, llevarlos y cuchearlos y demás. Y que tenías que estar siempre en entrenamiento y en desarrollo personal. Después, pues te pedían que, pues, obviamente todos tus amigos, conocidos, etcétera, pues los invitaras a ver quién era chicle y pegaba, ¿no? Pero dentro de eso, pues siempre hubo fricciones.
fricciones con la gente que no se quería quedar, fricciones con las personas que se asustaban y se alejaban de ti, o fricciones con las personas que sí se quedaban contigo, pero que ya después no querían continuar y tú sí querías continuar. Entonces, en cuanto a temas de relaciones, creo que lesionó muchísimas relaciones mías, muchísimas. Y mi forma también de ver a los demás, porque obviamente te dicen que tú, como estás ahí y tomaste la decisión de no ser mediocre, pues tú eres súper grande y los demás que no quieren atreverse a hacerlo, pues son unos mensos, ¿no? Y entonces comienzas a ver de forma despectiva también esas personas que son valiosas también. Y creo que ese fue como uno de mis más grandes errores. Luego la otra situación que se presentó fue la emocional. También ahí, después de eso, no precisamente por esa situación, pero estuvo como muy cercana a otro evento de mi vida, donde me deprimí muchísimo. Entonces, pues ya no tenía mucho como para dónde, hacia dónde ver. Pero les cuento esto porque, pues de alguna manera todos esos cursos que me daban, pues me marcó como a tener o a intentar o aspirar cierto estilo de vida que pues dentro de lo que a mí me habían educado, pues se supone que era algo que yo debía seguir y lograr. Entonces, pues resulta que estudio nutrición. Les digo, nada que ver con lo que estoy haciendo. Digo, ahora que quiero como intentar expandir un poco más mi contenido, no sé si les vaya a gustar, pero pues yo disfruto otras cosas y puedo compartirles otras cosas muy diferentes más también. Entonces, estaba en que estudié nutrición, tengo, ese tipo de contenido, soy muy buena para ese tipo de información y, por ejemplo, no he visto que se hable de ciertas enfermedades y de cómo llevar un tratamiento sobre esas enfermedades, entonces podría ser, pero la otra cuestión era, que después de eso, la verdad es que la carrera a mí no es que me gustara muchísimo, yo entré, por cierto, porque justo cuando estaba como en esa etapa, también estaba en la de, pues seguía todavía como en la espiritual, entonces una mujer que ya falleció, que acaba de fallecer casi, se llama Susan Powell. Yo vi algunos videos de ella y me gustó muchísimo lo que hacía, pero me llamó muchísimo la atención cuál era como su mensaje. Ella dijo que en una ocasión tuvo cáncer y que buscó ayuda como alternativa, pero que también tuvo una relación con Dios, con la que, o sea, con quien hizo un trato y le dijo que si ella se curaba, pues iba a ayudar a la gente para curarse también. Y entonces llamó eso alimentación consciente. No recuerdo muy bien cuál era como, como la base de eso, pero yo dije, wow, pues si puedes curar enfermedades con la comida, pues yo quiero saber eso. Y entonces, pues justamente como estaba en Vime, mi familia decía, no, es posible, ¿cómo es que vas a hacer dinero a costa de otras personas? Y me dijeron, estudia una carrera para que no tengas que depender de nadie ni pedirle cosas a nadie, y menos a nosotros. Entonces dije, ok. Y pues me metí a estudiar nutrición. Me gustó porque hay mucha información de cómo funcionan las células, el ADN, etcétera, que pues obviamente no se sabe y que hay muchísimo por descubrir todavía, pero me desilusionó en varios temas, muchos temas. Uno de ellos es que pues la comida no te cura. Y yo hacía la analogía con ustedes en alguna otra ocasión, ¿no? Sobre pues creíamos que AMLO quizás era o él mismo creía que él era la cura para México y no. O sea, el país ya está enfermo. Entonces, pues no hay manera. O sea, puedes estabilizarlo, puedes no dañarlo más. Pero el desgaste que tiene no se lo vas a quitar ya. Y el cuerpo es igual. O sea, una enfermedad no se cura con la comida, no se cura ni siquiera en ocasiones con el medicamento, solo te estabiliza y ya. Es lo más a lo que puedes aspirar. Y entonces, pues la verdad es que saber eso sí me dio como para abajo. No digo que no haya casos extraordinarios donde literalmente son milagros, como otro caso de otra autora que se llama Anita Moorjani, que ella también estaba completamente invadida de cáncer y falleció. Tuvo una experiencia fuera de su cuerpo, regresó y el cáncer desapareció. Y hay situaciones similares,
pero generalmente no pasa así. Entonces, pues la verdad es que saber eso fue una de las grandes decepciones de estudiar nutrición. La otra es que pues realmente no había como muchos campos para dónde hacerte. La que todo el mundo obviamente quería era pues dar consultas. Y la gente no es muy dada a seguir una dieta, a pedir, bueno, te la pueden pedir, sobre todo en estas fechas, pero no regresan contigo, porque por muchas razones. Pero pues la forma de pensar de la gente se influye bastante, la cultura, la economía, todas esas cosas influyen bastante. Entonces, pues no fue como una opción que me gustara mucho. Luego el hospital. No sé por qué yo odio los hospitales. Y no he estado en uno, nunca. Pero no me gusta esa idea de estar en un hospital, y menos ahora con esta situación. Entonces, pues esa tampoco era como una opción. La otra era hacer investigación. Pero pues para hacer investigación tenía que estar yo en un centro como el CIMBESTAB o algo así similar para generar investigación científica, pero también iba a tener un grado de complejidad pues más fuerte y pedían ciertos requisitos básicos como el terminar la carrera. Y por cuestiones personales pues no la terminé como en el tiempo en que debía hacerlo, y entonces pues esa oportunidad pues también quedó desechada. Y entonces dije, bueno, pues ¿y ahora qué diablos voy a hacer? Y entonces puse un negocio. Y dije, bueno, siempre quise tener un negocio, pues vamos a intentarlo. Y entonces intenté 1000 cosas y no funcionaron hasta que empecé a ver unos ramos estilo coreano que tenían una envoltura completamente diferente a lo que se vende aquí. Hoy en día no son comunes porque no todo el mundo sabe hacerlos, pero apenas ahí empiezan. Y pues yo fui la de las primeras en Ciudad de México, la primera que lo empezó a hacer, pero la gente quería otras cosas y pues no me pagó tampoco tanto como yo esperaba. Entonces, justo ahí fue cuando pedí Jóvenes Construyendo el Futuro, pero pues también yo estaba muy verde, el negocio estaba muy verde, y entonces como que no la armé. Y pues tuve muchas cosas buenas, aprendí muchísimas cosas. Pero pues dije, bueno, aquí necesito yo como un coach, o sea, o algo, ¿no? Porque creo que yo sola no, o sea, no puedo dirigir la cosa. Y entonces empecé a buscar y encontré gente como Carlos Muñoz, como Jürgen, como Tito Galvez, Chris Orsúa, ¿quién más? Pues varios personajes así. Y pues me acomodé muchísimo. En ese tiempo Carlos Muñoz no era tan mamón, entonces me acomodé mucho con él. Nunca compré nada, por fortuna. Pero después recordé que había otro cuate que sí me latía, que era precisamente quien estaba de líder en ese momento cuando había entrado a Vima. Y pues lo busqué, encontré que él también iba a dar como algo similar, pero en ese momento no me anoté. Después se dio la oportunidad y compré como todo el paquete en marzo. Y pues esto empezaba como, o sea, ¿cuál es tu propósito de vida? Tienes que vivir alineado a tu propósito de vida, lo cual me hizo mucho sentido porque dije, pues sí. Pero de tantísimas cosas que yo he hecho en mi vida, realmente ¿cuál está alineada a mi propósito de vida? O sea, ¿cuál es mi inventado propósito de vida? Y entonces, no sé, la verdad es que mis propósitos también han ido cambiando como bastante de acuerdo a la etapa en la que he estado. Y pues de repente, putas, güey, o sea, me di cuenta de que mi negocio ya no me estaba llenando como antes, que ya lo estaba sufriendo más, que cuando más éxito o más sufrimiento tenía. Y entonces dije, ups, o sea, creo que hay cosas que me llenan más en este momento. Y donde me sentí apoyada aparte también, porque en muchas cuestiones de mi negocio debo aceptar que mi fantasma que ronca pues no me apoyaba mucho. Entonces, pues la verdad eso como de alguna manera me daba para abajo. Y cuando empecé yo a interesarme más como en estos temas de política y así, porque de repente me vino así como un súper despertar por una situación personal que también me pasó,
pues hubo como un, oye, pero es que no estás viendo la misma noticia con diferentes personas. Y yo dije, pues sí, pero quiero entender realmente qué pasa, ¿no? Entonces, de ahí hubo un cambio que se generó y como cierto tipo de apoyo. Entonces la cosa cambió muchísimo y pues comencé a entrenarme muchísimo, muchísimo también en ese tema. Antes de generar mi canal, muchísimo antes. Entonces, pues llegó justo este tema de Israel Vallarta y pues conocí muchísimo a Mari y estuve muy al pendiente de toda la cobertura del plantón, conozco el caso como pocos, entonces pues creo que eso se alinea mucho más a mi propósito de vida o mucho más a las cosas que más me hacen sentido. Entonces creo que por ese lado, pues sí, viví o estoy viviendo de acuerdo a mi propósito, a hacer algo más grande que yo para alguien más. Pero después empecé yo a ver cosas que ya no me cuadraban tanto. Como, bueno, ¿qué deseas? O sea, vas a hacer todo esto y vas a hacer todos estos sacrificios. ¿Para qué? Y dije, bueno, una casa grande, bonita, siempre la he querido, ¿no? Entonces, quizás si yo tuviera más dinero, mucho más dinero, pues sería una de las principales cosas que haría la casa, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? O sea, realmente no es como que yo quiera demasiadas cosas en la vida. Entonces, me puse a pensar, o sea, de verdad, ¿eso está mal? Y habrá gente, sobre todo ellos, que te dicen, no, es que si no deseas todo el tiempo, entonces eres mediocre. ¿De verdad está mal no querer aspirar o no querer ambicionar más cosas? O sea, que te lleven como otros intereses económicos. Y entonces me puse a cuestionar ese tipo de cosas. Luego, pues no sé, o sea, ya había cosas que ya no me cuadraban tantísimo. Como igual que, o sea, cuidaras exageradamente todo lo que comieras. Y yo que estudié nutrición, o sea, y sé qué debes comer, qué no, por qué, cuándo, etcétera, y así. Sabes que tampoco es como tan estricto. O sea, a menos que tengas una enfermedad grave, pues hay cosas que de verdad si comes te mueres, ¿no? O sea, creo que ni tan así. Pero sí es muchísimo, obviamente, más delicado que si estás, pues, entre comillas, sano y te tomas un Boeing, pues no pasa nada, ¿no? O sea, siempre y cuando no generes un hábito exageradamente así, pues, diario y en exceso, pues creo que se vale. O sea, por qué decir me voy a negar para siempre un Boeing o una rosca de reyes o etcétera solo porque los perdedores lo hacen y yo soy un ganador y entonces mi cuerpo merece comida de calidad y jamás en la vida me vuelvo a comer un gansito. Es ese tipo de cosas las que, uy, ¿qué onda? Otra cuestión, o sea, por ejemplo, te decían que literalmente lo mismo de las relaciones, lo que ya había lastimado relaciones, será otra vez eso, ¿no? Si tus amigos no te hacen bien, si tus amigos no quieren crecer, si tus amigos, bla, bla, si tu pareja, y entonces me impactó algo muy cañón porque pues había ya cosas que no me hacían sentido y no tenía, o sea, también la verdad es que sí me deprimí un poco porque pues mi negocio iba muy bien, de repente nos estafaron y después se vino para abajo todo. Y ya no tuve como pagar publicidad y por ende pues mis pedidos pues terminaron y entonces ya no tenía sentido volver a pagar publicidad porque ya no estaba generando nada. Y entonces entré en estancamiento así cañón y pues dije, bueno, me voy a enfocar entonces en esta otra cosa que tengo. Pero ahora que regresé me di cuenta que, eh, o sea, este chavo que había sido el mentor primero, donde estaba antes y que lo busqué después, pues en ese tiempo él tuvo una pareja, después cortaron y empezó a andar con otra chica. Esta chica tuvo un bebé, bueno, una bebé y después tuvo un bebé. Y se veían muy felices y de repente, ¡zas! Ya no tiene a esta chica, ahora va a tener un bebé con su socia. Y dije, la madre, o sea, ¿aquí qué pasó? ¿Por qué si él decía que estaba con la pareja de sus sueños?
de repente ahora está con su socia y todos los que entramos en este programa hace un año, en marzo, en junio, julio, en mayo, sabíamos que estaba con otra persona. Quizás yo soy de una moral muy cerrada, pero entonces, ¿qué implica todo eso? O sea, implica entonces que si era la pareja que merecías, pues esta chava ya no era la pareja ideal. Entonces ella ya había perdido las características que hacían una chica súper valiosa y entonces esta socia era muchísimo más valiosa. Hola Enrique. Entonces, puta, o sea, eso ya fue un golpe a mi integridad y a mi moral brutal. Y entonces dije, o sea, de verdad, ¿eso es ser exitoso? O sea, que cuando una persona ya no te sirve, la cambias. Y entonces cuando la socia ya no sea lo suficientemente poderosa, creadora, manifestadora, valiente, emprendedora, ¿la va a cambiar por otra chica que lo sea más? ¿Se vale? O sea, o ella misma como mamá de sus hijos, ¿qué piensa respecto a él? O sea, porque podrá ser sumamente exitoso, sumamente valioso, super líder, dinero, negocios, pero si no es una persona comprometida, si no es una persona fiel, si no es una persona leal, ¿eso es ser exitoso? Tener dinero aunque no puedas sostener y comprometerte con tu familia. Incluso igual muchos de ellos decían, es que prefiero yo mi negocio a ir a la boda de mi hermano porque estoy sembrando semillas y no sé. Y era como, descuida todo y enfócate en tener dinero. Y al final ese dinero con quién carambas lo vas a disfrutar, ¿no? O sea, eran muchas cosas que dentro de mis principios ya no me empezaron a cuadrar por muchas situaciones, por moral, por conciencia de clase, por mi propio pensamiento pues crítico, no sé qué opinan ustedes sobre este tipo de cosas, sobre este tipo de coaches, sobre lo que dicen. Creo que hay mucha gente que está súper despierta o siempre ha estado muy despierta y ha dicho, no, o sea, yo estoy bien así, yo estoy bien con un trabajo, yo estoy bien con los ingresos que tengo, con mi familia, o sea, a mí me hace plena tener un bebé y ser ama de casa o las chicas que han dicho aquí, yo soy una mantenida y me vale madre y háganle como quieran, yo estoy bien y soy feliz, ¿no? ¿Por qué siempre tendemos a juzgar a la gente por sus decisiones y a creer que quien se esfuerza más y le va bien, pues es más chingón que quien se esfuerza y le va mal? Y que de verdad es su culpa que le vaya mal, que de verdad es su responsabilidad que no avance. Hoy no sé, me entraron como muchas situaciones de hasta dónde sí y hasta dónde no, sobre todo igual cuando viene fin de año y ves a otras personas, a tu familia sobre todo, y dices, diablos, o sea, ¿de qué hablo con ellos, no? De que sigo siendo la misma persona, de que estoy en el mismo lugar donde estaba hace un año. Y dije, madres, pues sí, sí quiero cambiar. Y luego me puse a pensar, pero quiero cambiar para mí. Quiero estar mejor conmigo. Y entonces había como un ejercicio de, bueno, agradece todo lo que tienes, ¿no? Haz una lista de las cosas que agradeces. Y entonces ayer hice una lista de cosas que agradecía. Y en una de ellas, pues obviamente sí entraba lo material, ¿no? Porque pues, sí, finalmente te hace un paro. Pero hoy en la mañana vi una historia de Instagram de una chica que también se metió a una de estas cosas. No busques reconocimiento de las demás personas. Pues sí, o sea, con lo que tú tengas es como más que suficiente, ¿no? O sea, con que estés en paz contigo. Pero una de estas chicas entró a una de estas empresas que se llama Usana y le fue súper bien. Y entonces puso con su manita con manicure perfecto en el volante y puso agradezco, dice, normalmente este tipo de cosas se nos pasan a todos, incluyéndome a mí, pero ahora que puedo hacerlo lo voy a hacer. Agradezco a esta camioneta que me lleva segura y cómoda a todos los lugares a los que quiero ir. Y yo dije, madres, güey, o sea, ¿no es un poco excesivo hacer ese tipo? O sea, entiendo que la gente tiene derecho a publicar lo que se le dé su reverenda gana y lo que sienta, es su forma de expresarse.
pero ¿no es un poco excesivo generar ese tipo de conversación? Puta, le agradezco a mi camioneta porque me lleva segura y cómoda y lujosa y super chic a todos los lugares a los que quiero ir. O sea, ¿qué pensaba ella que iba a generar en la gente? E incluso ahora las personas devalúan mucho al estudiar una licenciatura porque ya no garantiza dinero. Exacto. Y incluso muchas carreras que son... No es excesivo, es decretar al universo. Pero ¿por qué si ya lo tiene? O sea, ¿qué quieres generar como en otra persona? Que todo el mundo tenga camionetas y que... Ay, no sé, o sea, es que siento que no es lo mismo decir... gracias por mi vida, gracias por mi salud, gracias por mi pareja, gracias por mis amigos, gracias porque tengo con vida a no sé quién, gracias porque tengo a mis mascotas, que gracias porque tengo una camioneta. Sacos, o sea, y si le llegaran a robar la camioneta, exacto, o sea, ¿qué onda, no? No sé, o sea, sí, son como cuestiones que... Y de verdad, ¿cuál era el mensaje para la otra persona que lo estaba recibiendo? De... ¿En serio quería ella que todos fuéramos agradecidos con todas las cosas que tenemos? ¿O era una forma de decir, yo tengo una camioneta y si haces lo que yo hago, que obviamente es lo que todo el tiempo hace, para invitarnos a que alguien le diga, wow, ¿cómo has logrado esto? Yo quiero, amiga, veo que te va muy bien. Enséñame, por favor. Adoctríname. Quiero ser como tú. Y bueno, la verdad es que lo ha hecho como 3 años, ¿no? Buscaba reconocimiento de las... Pues sí, que dijéramos, chin, o sea, yo iba contigo en la primaria y ahora veo que estás mejor que yo. ¿Pero mejor en qué? Mejor económicamente, porque a veces también pasa que puedes ser súper exitoso en algún momento de la vida y de repente, puta, güey, te quedas sin nada. Porque también me ha tocado conocer a personas que tuvieron todo, que ganaban así cañón y por alguna u otra razón literalmente se quedan sin nada. Y ni con todo tu título ni con toda tu experiencia vas a volver a generar lo que tenías. Porque también esa es como otra gran mentira, ¿no? Estudia y haz un buen currículum, échale muchas ganas porque nadie te va a poder quitar de la posición en donde estás. Y si estás en el gobierno, mejor. Y de repente, madres, ¿no? O sea, ¿cuántas manifestaciones no hemos visto de gente que estaba en plazas, que tenía posiciones que eran intocables, entre comillas, y que de repente, por un decretazo, madres, ¿no? Adiós, o sea, adiós a eso tan seguro que tenías. Entonces creo, pues es que la vida de nadie está escrita, o sea, todo siempre puede cambiar. Y pues sí, agradece y disfruta que lo tienes. Pero tampoco cantes victoria de que lo vas a tener siempre. O que le vas a garantizar a la otra persona que siempre lo va a tener. Porque la vida da vueltas. Entonces, pues quería compartirles como todo eso que me puse a pensar este fin de semana. No es el agradecer la camioneta en sí, es agradecer lo que tienes en ese momento y hasta lo que no. O peor aún si la secuestran por la camioneta. Pues es que, no sé, o sea, yo que he visto como sus historias, que también por un tiempo dejé de verlas, más bien creo que era porque iba en ese tenor. Por eso siento que lo sentía así, como de, yo tengo una vida espectacular y pues yo sé que tú también la quieres y yo te puedo enseñar a tenerla si me preguntas cómo. Porque es como el mismo discurso que tienen todos ellos. Entonces, busca la parábola de Alejandro Magno y Diógenes. Ay, pues me cansé. No me acuerdo a qué hora empecé el live. Pero bueno, ese era el último tema con el que quería cerrar. ¿Qué onda con estos coaches? También empecé a ver la entrevista de Hernán con Rosarín. No la terminé, pero hablaban de este tipo de cosas, de cómo es que estos coaches te dicen que tú eres el responsable y que el gobierno no tiene nada que ver. Y es chistoso porque pues a uno de estos chavos le tiró
en ese momento al gobierno. Y por ejemplo, el otro, el que había dejado a su pareja, siempre nos decía que el gobierno no tenía nada que ver, que el gobierno siempre iba a hacer básicamente lo mismo, pero pues que lo único que tenía que cambiar eras tú. Pero pues sí, o sea, después ves que defiende a un chorro de personas como Elon Musk, como Carlos Slim, que lo super admiran, pero después te pones a pensar, casi le faltó Salinas Pliego, ¿no? ¿Cuánto apoyo gubernamental no reciben ellos? Y que era justo lo que comentaba Hernán con Dreyfus, no, perdón, con Rosarín, pues que decían, es que, pues sí, o sea, yo creo que todo radica en el hecho de que el capitalismo nos ha enseñado que el dinero es lo más importante, exacto, y que si no lo tienes entonces no eres nadie, eres un fracasado, eres un mediocre, y que todo el tiempo estar queriendo tener cosas y más cosas, y luego, ¿dónde? O sea, no sé, esas son como muchísimas cosas en qué pensar o cuestionarse, ¿no? Y que bueno, también por ejemplo, Anabel Hernández decía, en uno de estos testimonios de Emma y las señoras del narco, que le dijeron en alguna ocasión, es que cuando tienes todo el dinero del mundo, empiezas, y que ya compraste todos los objetos, vas a querer comprar personas. Y por eso igual también hablaba como del tema de los niños, de empiezas a querer cosas más extravagantes, como este rumor conspiranoico quizás, pero que no dudo que no pueda ser cierto, de que matan a los niños y que se beben la sangre porque esa sangre te da un chorro de adrenalina y juventud y no sé qué tanto. Entonces, y que es carísimo porque pues obviamente solamente ese sector lo puede comprar y pues obviamente es como secreto de estado porque nadie lo puede consumir, ¿no? Ojalá que no se decepcionen de esos empresarios más adelante. Los coches pueden llegar a ser muy, muy, muy peligrosos. Deberían tener licencia como los doctores. Pues sí. ¿Recuerdan también este caso de Mayre Wink? Que era... Creo que este tipo no te enseñaba precisamente a tener dinero, sino a tener una pareja. O a disfrutar tu sexualidad. No me acuerdo qué, pero... Ay, no, ni me acuerdo cómo se llama este cuate. Solo sé que sí veía yo a... Mejor me la voy a quitar porque se me está despegue y despegue. Perdón. Mayre Wink sí la veía yo porque era una youtuber que hacía como tutoriales y era muy chistoso, pero porque nunca le salía nada. Pero después dijo que vio un curso para sanar tus heridas de la infancia o algo así, ¿no? Imagínate tú querías si tuvieras la impresora de dólares. Ese tema de la adenocromo es real, pero te dicen que es conspiración para que no creamos, ¿sí? Sí, o sea, pues lo del Pizzagate, ¿no? O sea, tan así que Juliana Assange sigue en prisión y también se está abogando por su vida, ¿no? ¿Por qué será? Ya me perdí. Ah, lo de Mayre Wink. Ajá, o sea, que este cuate, hablaba de las heridas de la infancia y que le había invitado a uno de estos talleres para sanar a tu niño interior y no sé qué. Para que pudieras amar y así como sin cadenas, sin límites, ¿no? Y pues resulta que era un evento en una playa. No recuerdo si en Quintana Roo, no me acuerdo. Assange murió tras ser vacunado. No, Julian apenas iba a ser extraditado a Estados Unidos. Creo que apenas habían, que Hans Salazar preguntó en la mañanera si había posibilidad de que México pidiera y pudiera traérselo para acá. Y entonces dice Mayri que ella fue a este evento y que llegaron por ella, que después vio a este cuate como en un privado, en un lugarcito más privado, y que le pidió, pues literal, bájate por los chicles. Y que ella se sacó muchísimo de onda porque accedió. Y después, pues, no recuerdo si tuvo como otra situación así de intimidad, pero que después nunca la peló. Nunca. En todo ese evento, y que aparte no fue la única, o sea, después encontró, hubo otra situación donde también una chica se puso a llorar
porque también había estado con él y la había ignorado también, pero no recuerdo si como que los cachó alguien del staff o era alguien del staff y después le renunció un chavo del staff y luego empezó a encontrar más testimonios de lo que él estaba haciendo porque también reclutaba como para su staff a chicas colombianas, venezolanas, extranjeras en general, que no tuvieran bien sus papeles, igual para que pues, si se quejaban pues no tenían cómo pedir ayuda. Y empezaron a llover así los testimonios o videos incluso donde él sin permiso toca una de las partes íntimas de una chica y obviamente la chica se pone a llorar porque se ve completamente vulnerada. Era un psicópata el tipo, sí, 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 completamente. Y dice, es que está llorando porque le descubrimos y le estamos sanando su herida de la infancia, ¿no? Y no sé qué fue de este cuate, creo que se llama Ricardo, pero no me acuerdo. El caso es que pues fue exhibido, pero la denuncia no procedió. Y también no sé, no, la verdad es que ya no le di como mucho seguimiento, pero me hizo mucho sentido. Porque a mí me han pasado cosas bastante similares. Pero pues sí, o sea, imagínense qué daño le hizo no nada más a estas chicas, ¿no? O sea, a la chica que tocó ahí en público, imagínense, o sea, cómo pues sí te llega a lesionar todo, o sea, y no sé, o sea, sí está muy cañón el cómo puedes llegar a la psique de una persona. O sea, las denuncias por daño moral pueden ser por cualquier cosa, pero este tipo de cosas no son penadas, o sea, sí está cañón. Ese tipo de cosas. La gente cree que vivimos en un mundo de caramelo. Pues sí. Pues sí, la verdad, hice unos videos, pero los borré ya como hablando más de abuso. De situaciones que a mí también me tocó vivir, o sea, incluso con médicos. Con gente que se supone que está capacitada para verte, literal verte y tocarte en situaciones así y que no debería tener ninguna reacción o ninguna clase de deseo y, o sea, son situaciones donde es, o sea, ¿cómo decirlo? Se sobrepasan y abusan de su, pues sí, de su poder, de su, doctores abusadores, de su posición, ¿no? Porque igual crees que es normal. Por ejemplo, la mano que mece la cuna también habla de eso, ¿no? De que no sé si vieron esa película, si no la vieron, búsquenla, está muy buena. Y todo empieza precisamente por uno de esos doctores. Pero sí, o sea, abusar de una persona es súper fácil, súper fácil. Y ser abusado obviamente es muchísimo más fácil, ¿no? Y en todo sentido, no digo que nada más en el sexual, o sea, psicológicamente. Pues tan solo el trend de TikTok, ¿no? Que, o sea, no manchen, ¿no? ¿Cuántas cosas no hemos visto de todo lo que la gente es capaz de hacer por otra persona, ¿no? Sí, al año desaparecen millones de niños y nadie sabe dónde van a parar. Y que pues probablemente ni siquiera se queden en México, ¿no? A mí me pasó y pedí que estuviera presente la enfermera. Ay, no, que de verdad es tan incómoda y horrible. A mí me pasó 2 veces. Y lo más, no sé, fue en la misma colonia donde vivo. Entonces dice, ¿de qué onda? ¿De qué se trata? Qué horror. Pues sí, hay todavía muchísimas cosas que se deben regular y que no están reguladas. Y bueno, ahora sí ya me super debrayé hablando de todos estos temas. ¿Quieren platicar de algo más? O ya, lo dejamos para mañana. A ver mañana qué cosa nueva hay. Espero que no sea tan ajetreado como este fin. Por lo general es que el fin de semana siempre se acumula la información. Ay, muchas gracias por los likes. Dicen que este año es el año de las revelaciones. Como en cuestión bíblica, pues sí está curioso todo lo que ha pasado, ¿no? Muy inusual.
Solo pues sí, esperar igual que pues sea lo mejor para todos, que las cosas de verdad comiencen a mejorar en todos los sentidos, ¿no? Pues sí, ya, vámonos a dormir. Y sí hay. Ah, también ya empecé el caso de Mario Sainz. No recordaba, pero sí es cierto. Y también muy similar a cuestiones mediáticas, ¿no? Eh, o sea, las televisoras se creen juez y parte, pero pues sí, que no tienen interés. Sí, vamos a conocer la parte oscura del iceberg. Santo Dios. Es que justo, o sea, creo que todo esto siempre revela poco a poco como todas estas cosas que estaban como dentro de nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Conoces una cosa o destapas una cosa y comienza a caer la tela de todo lo demás, pero poco a poco. Pero eso sí lo creo completamente que esté pasando poco a poco. No sé si este año, pero sí, o sea, definitivamente va a comenzar a pasar. Lo que no sé es si sí hablarlo mejor en un live, porque creo que estaba viendo justo que Mafian se me hace increíble. Mafian TV, ay, no me acuerdo cómo se llama el chico. Lo conozco porque, no lo conozco en persona, sino conozco lo que hace. Imagínate lo difícil que es contarle al mundo que viven en un engaño, pues sí. Y que todo, de verdad, en política siempre es la pelea de ¿y en qué México viviste? Pero sí es cierto, o sea, todos vivimos en una realidad muy diferente, ¿no? La película Don't Look Up, no, igual la voy a buscar. Am, pues sí, hay muchísimas cosas de qué hablar todavía. Entonces yo creo que, pues les decía, sí, de Mafia TV, porque estaba diciendo que había una chica aquí en TikTok que defendía a ultranza, obviamente, a la víctima, y que hablaba mal de Mafia porque ni siquiera se había tomado el tiempo de saber de qué iba el expediente, porque Mafia sí había tenido acceso al expediente. Mm, entonces, ¿qué tal que hago video y la chica se me viene encima? Como dicen Matrix, están tan habituados a su sistema que lo... Sí, completamente. Y fíjense, o sea, también estaba yo, o sea, como revisando todo esto de mi sistema de creencias y de lo que significó este curso de fin de semana y por qué no estaba de acuerdo con muchísimas cosas y por qué yo quería cambiar ciertas cosas de este año, pero finalmente sí llegué a esa conclusión de que lo que estoy haciendo ahora creo que sí empata como con lo que yo creo y con lo que yo he construido por que la situación que tenía en mi familia no me gustaba y quizás era una forma de hacerlo diferente, de cuestionarme, porque también es como algo que yo sí tiendo a hacer mucho, sí, porque en el lugar en donde estoy, no solo ser una persona cómoda para la gente, porque siempre me estoy cuestionando las cosas, siempre hay algo que no me parece, entonces soy de las que cuestiona cómo podría hacerse diferente todo. Mm, Entonces, pues voy a intentar igual ver el contenido completo de lo que ha hecho Mafian. Se me hace súper bueno porque aparte también de Octavio Caña dio unas revelaciones cañonas y le perdí la pista a lo de Octavio. También, pues no sé qué tan conveniente también sea hablar o intentar hablar con la familia, porque creo que ahí también ya están avanzando un poco. Entonces, pues ojalá que de verdad así sea. Pero pues lo que sí es bien relevante fue lo que pasó con Carlos Jiménez, el C4, que dijo que Octavio se había disparado y que aparte era un malandro. Y pues que la cosa era muy diferente, ¿no? Entonces creo que ese tipo de información sí es siempre súper importante. Entonces voy a intentar pues revisarlo todo antes de subir algo para que no se me venga la horda encima. Y pues la otra, se supone que según Braulio de El Trascendente que entraba a la mañanera y que tenía acreditación. Fíjense cómo son mala onda, ¿eh? Yo sentí que era mala onda también por compartir el contenido de Julio o para ayudarle a investigar quién era Chayotero. Pero, o sea, ay, se atreven a decir Braulio dice que yo lo vi muchas veces y comimos juntos en el plantón. Algo así como para que yo dijera, sí, Braulio es buenísima persona. Y ni lo topan, estoy segura, porque no tiene TikTok.
pero estaba defendiendo el hecho de que Chapucero recibiera a Chayote regresando al punto. Pero vuelve al tema porque les quería decir que quería ir a la mañanera, entonces se supone que ya tengo los seguidores para poder pedir la acreditación y entrar a la mañanera, entonces pues se me olvidó pedir el contacto hoy como para sondear la situación, a ver si la puedo pedir. Y entonces sería como una de las grandes noticias de este año poder entrar a la mañanera y pues ya desde ahí también plantear, o sea, todo lo que les he estado planteando a ustedes en los lives y en los videos y así, y en las listas de reproducción en general, ¿no? Estaría súper, aunque tenga una entrada al mes, no importa. Lo principal es entrar y que, pues sí, te den la palabra. Y preguntar bien. Entonces, pues eso era lo que les quería compartir. Ah, pero lo de Braulio era porque si él tenía acreditación y Chapucero, el corresponsal de Chapucero tenía acreditación y otro cuate que siempre iba también. Cuando yo les pregunté, me dijeron, sí, entra a la página de internet y es súper fácil. Y después, yo ya tenía el contacto de la persona y después la fueron a ver ese día inmediatamente después de que yo les pregunté y no me dijeron, o sea, si hubieran sido buen pedo, me hubieran dicho, vamos, te presento a Noemí. Pero no lo hicieron, ojetes. Entonces, no, ahora que se chinguen, por eso publiqué lo del video del Chapucero. Y voy a publicar de quien sea necesario y del por qué no me parece que estuvieran cubriendo el plantón, porque entonces no entendieron nada. Y eso sí, no me incomoda decirlo, porque nunca publicaron nada relevante, o sea, no conocen el caso. La revocación es la solución. Ya van a vender el petate del muerto Colosio Jr. No hay personas buenas en partidos equivocados. Así es. Es posible que Colosio esté vivo. Uy, pues esta situación también de Mario Aburto, ¿no? Que creen que justo el abogado de Israel, Vallarta, también entró al caso de Mario Aburto. Pero si así como estamos viendo cómo va el caso de Israel, pues híjole, quién sabe. No sé si nos quiere dar información porque ni siquiera conozco como tal el caso de la voz del abogado, pero pues ojalá que igual nos pueda comentar algo, ya les contaré. Cancún, el próximo Miami y no vamos a ningún comunismo o Venezuela. Dicen que el Tren Maya va a estar lleno de hipócritas que hoy dicen que no y mañana sí. Sí, cuando empiecen a ver fotos que puedan ser instagramables, pues por supuesto que van a ser los primeros en estar ahí. Pero bueno, ahora sí ya me voy. Tengan muy bonita noche, gracias por acompañarme. Descansen. Y pues ya saben, si hay algo relevante, pues se lo subo o hago live igual en la nochecita. Imagínate que desde antes exista un grupo de políticos juntando evidencia contra los chicos malos. ¿Contra quién? Me dejaste pensando. Bueno, descansen. Bonita noche. Los quiero. Bye bye.